Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema Formando Triunfadores basado en valores, Pedregal Majes. Lenguaje 1, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 8, tema 1, el predicado. Bien, alumnos, primeramente vamos a conocer la noción, el concepto, la definición de predicado. Entonces, ¿qué es el predicado, estudiantes? Alumnos, ojo, palabra, recuerden esto bien, palabra o grupo de palabras que van a expresar ¿qué? Algo, ¿de quién? Del sujeto. ¿Y cómo puede estar estructurado, constituido, formado, alumnos? Por un verbo. Puede ser por un verbo, pero también un verbo, sus adyacentes o complementos. Profesor, ¿y qué es un adyacente o complemento? Ustedes de repente lo han estudiado en primaria como los modificadores. En este caso, objeto directo, objeto indirecto y los circunstanciales. Muy bien. Se visualiza, ¿no? La pantalla y el audio, ¿correcto? Sí. Muy bien. Sí. Tenemos, primer ejemplo, es, el agricultor miró, ¿correcto? Y acá tenemos un verbo, miró. A esto nos referimos. El agricultor miró su cosecha. Aumentó su cosecha en el predicado. Hay adyacentes, complementos, modificadores. El agricultor miró su cosecha en la tarde lluviosa. Miren cómo va aumentando, alumnos. Pero siempre el verbo debe de estar presente. A ver, creo que alguien más. El verbo siempre está presente. Como también puede estar, alumnos, el verbo solo. Jugó, ganará, terminaremos. Porque el verbo nos indica que el estado, la acción que se está realizando, alumnos, nos indica algo. O sea, tener en cuenta esto, estudiantes. Por eso, palabra, grupo de palabras. Acá solo tenemos una palabra. Acá ya hay varias palabras. Acá hay muchas más palabras. Se está cumpliendo, alumnos. ¿Y qué dicen? Dice algo del sujeto. ¿Qué está diciendo el sujeto? ¿No? Que el agricultor miró. Acá el agricultor miró su cosecha. Acá el agricultor miró su cosecha en la tarde lluviosa. Entonces el sujeto vendría a ser el agricultor. Profesor, ¿y acá el sujeto dónde está? ¿Se fue? ¿Se fue de viaje, de excursión? ¿O le dio el COVID? No. Recuerden, cuando hemos estudiado el sujeto, hay clases de sujeto. Y hay un sujeto que está sobreentendido. ¿Con qué nombre se le conoce a este sujeto que está sobreentendido? A ver, ¿quién recuerda? Ay, nadie. Tácito. Tácito. Acá él jugó, ella jugó, sobreentendido. Él ganará, ella ganará. Está sobreentendido. Nosotros terminaremos, ¿sí? Sobreentendido. A ver, ¿quién más? Ricardo Mollenedo. Bien, alumnos, entonces ya sabemos lo que es el predicado.
Veamos ahora, estudiantes, las clases de predicado. Tenemos un predicado nominal. Y profesor, ¿cuál es el predicado nominal alumnos? Estos se forman alumnos con un verbo copulativo. ¿Sí? Con un verbo copulativo. Más un atributo. Este atributo, alumnos, puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser un adverbio. El atributo, por favor. ¿Y qué hace el verbo copulativo, alumnos? ¿No? Enlaza al sujeto y al predicado. Acá está, mira, sintácticamente el verbo copulativo funciona como un nexo entre el sujeto, ¿no? Y el atributo, en este caso lo que es con el predicado. Nexo, por favor. Y tenemos, alumnos, los siguientes ejemplos. Manuel está cansado. ¿Cuál es el verbo? Muy tarde, Matías y Aarón. Manuel está cansado. Es la oración. ¿Cuál es el sujeto? Manuel. Nos interesa ahora saber, alumnos, por qué tiene predicado nominal. Hemos dicho que tiene un verbo copulativo, ¿no? De ser, estar, parecer, alumnos. En este caso está. Verbo copulativo está. ¿Cuál es el atributo? Cansado. ¿Y qué es cansado? Un adjetivo. ¿Qué dijimos de que un atributo puede ser qué? Un adjetivo, puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser un adverbio. En este caso, cansado es un adjetivo. ¿Y cuál sería el predicado nominal? Está cansado. Bien, continuemos. Sabino es aquel. Verbo copulativo es. Atributo, aquel. Está acá. ¿Y aquel que viene a ser? Un pronombre. Profesor, ¿pronombre también atributo? Sí, hijo, recordemos, veamos la diapositiva anterior. ¿Qué puede ser un atributo? Recordando siempre en su mentecita, vamos a repetir, ¿ya? Un atributo puede ser un adjetivo. Adjetivo. Sustantivo. Sustantivo. Pronombre. Pronombre. O lo que es un adverbio. Entonces, recuerden, adjetivo, sustantivo, pronombre o adverbio. En este caso acá tenemos el atributo. Hay que correr en las cortinitas. ¿Listo? Aquel, que es un pronombre. ¿Y cuál sería el predicado nominal? Es aquel. Como se les dijo anteriormente, la función, alumnos, de estos verbos es de enlazar el sujeto con el predicado. ¿No? Y en ese predicado encontramos el atributo. Ahora, alumnos, ¿cuáles pueden ser los verbos copulativos? Los verbos copulativos pueden ser, ¿no? Ser, ¿no? Estar, parecer, resultar, mostrarse y hacer, ponerse. Ejemplos. Estoy muy alegre. Profesor, pero estoy, no encontramos acá. Estoy viene, puede estar, hijos. Cuidado, con sus derivativos de estos verbos copulativos. Estoy muy alegre. Profesor, usted me ha dicho, nos ha mencionado, nos ha explicado que el verbo copulativo sirve de nexo, de enlace entre el sujeto y el predicado. ¿Y dónde está pues el sujeto acá? En esa oración, yo estoy. Yo, el sujeto está sobreentendido. Cuando un sujeto está sobreentendido, de acuerdo a su clasificación, recibe el nombre de sujeto tácito. Igualmente acá, eres una coqueta. Eres
Profesor, no lo encuentro tampoco acá eres. Ah, eres viene de ser. Derivativo de ser. Eres una coqueta. Profesor, ¿y el sujeto? Ah, tú eres una coqueta. Tú, que es un pronombre, está sobreentendido, sujeto tácito. En cambio, acá se aparece alumnos, el sujeto, ¿no? Mi amigo resultó muy fácil. Mi perro parece cansado. Resultó de resultar, parece de parecer. Miren, alumnos, son los verbos copulativos. Solo tienen la función alumnos de unir el sujeto con el predicado. O sea, es un nexo, alumnos. Porque no tienen significado. Estos verbos no tienen significado. Miren ya cuántas diferencias estoy haciendo. Porque ahora vamos a ver si hemos conocido, sabemos lo que es el predicado nominal. Ahora vamos a ver lo que es el predicado verbal, estudiantes. ¿Y qué es pues el predicado verbal, alumnos? Tiene como núcleo un verbo con significado pleno. O sea, este verbo sí tiene significado. Nos da información. Nos indica algo. En cambio, los verbos copulativos no. Ya hay una diferencia. Continuemos, sigamos entonces. Puede llevar o no modificadores. ¿Cuáles son estos modificadores? Que los vamos a ver adelante, el objeto directo, el objeto indirecto, ¿no? Lo que es el circunstancial. Y estos verbos, pues, alumnos, expresan acción, sentimientos. Y hay un montón de esos. Por ejemplo, dormir, lo que les gusta a ustedes, trabajar, eso no les gusta, escribir, tampoco, pagar, vivir, salir, arreglar, chatear, comer, bailar, etcétera, alumnos. Tienen significado. Te digo dormir, yo sé que una persona está durmiendo. Si dice arreglar, no, se está arreglando una persona. Nos indica algo. En cambio, en el predicado nominal, los verbos copulativos no. Solo es unión, enlace o nexo. Bien, veamos algunos ejemplos. Entonces les he puesto con colorcitos para que ustedes se den. Nosotros jugamos con gran entrega. ¿Cuál es el predicado verbal, alumnos? Jugamos con gran entrega. Acá tenemos jugamos, nos indica. Lucha, solamente lucha. Tenemos ahí el verbo. Nos indica que alguien está peleando, luchando, ¿no? ¿Pero quién? Tenemos acá el sujeto sobreentendido. ¿Él o ella? Predicado verbal, lucha. El pueblo lucha por un mañana mejor. Lucha, que es el verbo. Hemos dicho que puede ir acompañado por modificadores, acá hemos dicho, alumnos. Por un mañana mejor. Predicado verbal, lucha por un mañana mejor. Pero también he dicho que puede llevar o no modificadores. Acá tenemos, hijos, lucha. No tiene modificadores. ¿Correcto? Bien, veamos ahora cómo está formado, se estructura, constituido el predicado. Alumnos. El predicado, en primer lugar, alumnos, tiene un núcleo del predicado. Este núcleo del predicado, alumnos, es lo más importante, lo fundamental, lo esencial del predicado. ¿Y cuál es esa palabra, profesor, que es tan importante, esencial? El verbo principal. El verbo, alumnos, es la palabra, es el núcleo, es lo más importante. Pero puede estar de dos formas. Una simple y la otra compuesta.
Bien, alumnos, pero ahora, profesor, veamos los ejemplos. ¿Cómo es simple, profesor? Ejemplo, mi hermano organizó la reunión. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Organizó. Simple. Solo hay una palabra, ¿correcto? Mira, una sola palabra. Simple. Veamos la siguiente. A ver, mi hermano, es lo mismo, profesor. Sí, había organizado una reunión. Núcleo del predicado había organizado. Se ha aumentado un auxiliar. Haber, que también es verbo. Había organizado. Dos palabras y ya es compuesta. No olvidarse de eso, estudiantes, por favor. Continuemos. Veamos para los adyacentes, ¿no? Complementos o modificadores del predicado. En primer lugar tenemos que el objeto directo. ¿Cuál es su función de este objeto directo? Nombra al ser objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. En otras palabras, recibe directamente la acción del verbo. Pero sí, ¿cómo lo reconocemos? Acá tenemos una fórmula, ¿no?, de esta pregunta y tenemos qué o a quién. Ojo, qué o a quién más verbo más sujeto. Bien, tenemos la oración. Mi hermana vendió su celular. A ver, mi hermana, está este color, ¿qué es mi hermana acá? El sujeto. Vendió, está de amarillo. Es el verbo. ¿Y cómo hago la pregunta? Me dice acá, no, ¿qué? Más el verbo. ¿Dónde está el verbo? ¿Qué vendió? ¿Sí? El sujeto. Mi hermana. ¿Qué vendió mi hermana? Respuesta. Su celular. Su celular. Objeto directo. La acción recae directamente, ¿no?, en el verbo. ¿Que vendió qué? ¿Qué vendió? Pues, su celular. Ahora, alumnos, acá presten atención, por favor. Una de las formas más seguras para identificar el objeto directo es sustituirlo por los pronombres. Acá es la, lo, las, los, o lo, la, los, las. Dice sustituir el objeto directo, o sea, en este caso su celular, ¿no? Su celular, que es el objeto directo. A ver, ¿quién a esta hora? 8:23, Analí, está todo quedando grabado. Analí, buenas noches. Entonces, vamos a reemplazar el objeto directo por otros pronombres. ¿Sí? La, lo, las, los. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Y tenemos, ¿no?, el turista relataba sus aventuras. El objeto directo, sus aventuras. Pero ¿cómo reconocemos, ¿no?, qué relataba, ¿no? La pregunta, ¿qué relataba? Más el sujeto, el turista. Respuesta, sus aventuras. El objeto directo. Bien, ¿cómo vamos a sustituir? El turista, objeto directo, las relataba, con el pronombre las. Objeto directo. De igual forma, el doctor ayudaba a su amigo. ¿A quién ayudaba el doctor? La respuesta es a su amigo. Objeto directo. Lo vamos a sustituir por esos pronombres. El doctor lo ayuda. El objeto directo ha sido reemplazado por este pronombre lo. No le va a poner la ayuda, los ayuda, porque solamente es una persona, amigo, ¿correcto? Su amigo. Otra, dibujé un toro. ¿Qué dibujé?
Un toro. Respuesta, objeto directo. ¿Cómo lo sustituimos? Este objeto directo por el pronombre lo. Lo dibujé. No va a decir la dibujé. El toro es masculino. Los dibujé. Las dibujé. No, si está en singular. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso tienen lo, la, los, las. Para poder sustituir estos pronombres alumnos en el objeto directo. Continuemos. Ahora veamos, estudiantes, el objeto indirecto. Este objeto indirecto, alumnos, se complementa, dice, al sentido de la unidad, verbo más objeto directo. Se complementa. Y por lo tanto es en relación indirecta con el verbo, relación indirecta con el verbo. O sea, el verbo recibe indirectamente, alumnos, la acción. En cambio, en el objeto directo hay forma directa. Veamos, también tenemos una pregunta para reconocer este objeto indirecto. Formulamos la pregunta, ¿a quién? Puede ser, ¿para quién? ¿Para qué? Más verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Y tenemos la oración, el director entregó libros a los estudiantes. La pregunta, bueno, como es persona, ¿a quién? Dice, verbo, entregó. Objeto directo, libros. Sujeto, el director, que acá está el director. Entonces, ¿a quién entregó libros el director? Alumnos, respuesta a los estudiantes. Y profesor, ¿cómo sabemos que el libros es objeto directo? Hacemos la pregunta, ¿qué entregó el director? De acuerdo a la pregunta del objeto directo, ¿no? La respuesta sería libros. Ya tenemos el objeto directo. Ahora estamos reconociendo el objeto indirecto. Porque se está complementando, como se dice, se complementa al verbo más el objeto directo. Entonces acá tenemos, alumnos, fue entonces que el verbo, el objeto indirecto y a los estudiantes el objeto indirecto. Se está complementando a ellos. Y la acción es indirectamente hacia el verbo. Bien, por ejemplo, ¿no? Rosa envió el libro, ¿no? Para nosotros. Para nosotros, objeto indirecto. Pero ¿y cómo sería la pregunta, alumnos? Porque el objeto... ¿Para quién? ¿Ah? ¿Para quién? ¿A quién envió, que es el verbo, el libro, objeto directo, más sujeto? ¿A quién envió el libro Rosa? Para nosotros. Objeto indirecto. Muy bien, hijo. Veamos en la otra. Ese hijo escribe una carta a su querida mamá. ¿Cuál sería la pregunta? ¿A quién escribe ese hijo una carta? ¿A quién escribe qué? Ese hijo una carta. No, hijo. Está muy bien. La pregunta es ¿a quién? Más el verbo. ¿A quién escribe una carta? Una carta, que es el objeto directo, y luego el sujeto. Más sujeto, ¿sí? O sea, es la Entonces pregunta, verbo, más objeto ¿a quién directo, escribe más sujeto. carta A su querida mamá, que es el objeto directo. ¿Se dan cuenta qué fácil es, alumnos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para reconocer tanto el objeto directo como el objeto indirecto, ubicar cuál es la palabra principal, fundamental en el predicado. ¿Cuál es? ¿La que indica acción? ¿Cuál es? Objeto. No. ¿Cuáles, alumnos? Sujeto.
el verbo. No, estamos hablando del predicado. Predicado, título. ¿Cuál es la palabra principal en el predicado? Que puede ir sola, puede ir acompañado de modificadores. Indica acción. Enlaza también. Nos sirve como nexo. Yo digo saltar, gritar, correr, llorar, sonreír. Objeto indirecto. No. El verbo. Por favor. El verbo. Es la palabra principal y el verbo funciona como núcleo del predicado. Es lo primero que hemos tocado en alumnos. En la estructura del predicado. En la estructura del predicado hemos visto el núcleo del predicado, que es el verbo, la palabra principal. De ahí hemos visto lo que es el objeto directo y ahora el objeto indirecto. Pero también podemos reconocer de la siguiente manera, estudiantes. Podemos sustituirlos por los pronombres le, les. A ver, recordando, ¿con qué pronombres podemos sustituir en el objeto directo? ¿Con qué pronombres? Lo, la, los, las. Artículo. Es para el objeto directo, para sustituir lo, la, los, las. En cambio, en el objeto indirecto es le, les, nada más. Y tenemos acá un ejemplo. Brindaron ayuda a los damnificados. Objeto indirecto a los damnificados. La pregunta. ¿Qué hicieron a los damnificados? ¿Qué hicieron? No. Estamos hablando de personas. ¿Cuál ¿A sería quién el brindaron sujeto? ayuda? Ellos ¿A quién le brindaron brindaron ayuda. ayuda? ¿Cuál sería la pregunta? El sujeto es tácito. ¿A quiénes les brindaron ayuda? ¿Quiénes fueron los que brindaron ayudaron? ayuda? Ellos a los damnificados. En este caso, objeto indirecto es damnificados y la sustitución les, pronombre les, porque está como se llama en plural, ¿no? Les brindaron ayuda. Se sustituye por ese pronombre. A ver, ¿quién más a esta hora? A ver. ¿Camila? Tenemos otro acá. Jesús regaló panes a Sonia y a Gerardo. ¿Cuál sería la pregunta? A ver. Porque para reconocer el objeto directo, digo, no. La pregunta sería, alumnos, ¿qué regaló Jesús? Panes. A panes vendría a ser el objeto directo. Ya tienen acá objeto directo, tienen el verbo regaló y Jesús el sujeto. ¿Cómo haríamos la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿A quién? Más verbo. A ver, ¿a quién? Regaló. Regaló más ¿A quién objeto regaló directo. panes? Jesús. Panes. Panes. Más sujeto. Panes. Jesús. ¿A quién regaló Respuesta. panes Jesús? A Sonia y a G. Jesús. Ven, alumnos, solo es aplicar la pregunta. Por eso, anterior en la explicación les he puesto con colorcitos para que ustedes sepan, ¿no? E incluso cuando ustedes observen el video, ahí está con los colorcitos. Cuando es verbo, cuando es sujeto, cuando es objeto indirecto, cuando es objeto indirecto. Entonces, ¿cómo sustituimos? Ah, son dos personas. Tengo que utilizar el le o el es. Ah, el es. Jesús les regaló panes. Se sustituye. ¿Sí? Acá tenemos unos casos especiales, alumnos, presten atención. Por ejemplo,
Acá hay una nota, ¿no? Es una observación. Los pronombres, estos pronombres átonos, me, te, se, nos, os, alumnos, son pronombres átonos, pueden funcionar como objeto directo u objeto indirecto. ¿Sí? Acá la observación, alumnos. Si nosotros en la oración o en la palabra encontramos, ojo, el pronombre la, lo, los, las, inmediatamente es objeto directo. ¿Sí? Porque hemos dicho, mediante esos pronombres se reemplaza. Y los demás alumnos serían objeto indirecto. Porque estos pronombres tanto pueden ser como directo o indirecto. Vamos a ver. Regálale a él. Objeto directo, la, el pronombre. ¿Sí? Le, objeto indirecto. Objeto indirecto, a él. Profesor, ¿puede haber dos objetos indirectos? Sí. Dos objetos indirectos, sí. Veamos otro ejemplo. Estamos jugando con pronombres acá. Por ejemplo, cómpramelo a mí. Hemos dicho entonces, alumnos, si hay el lo, la, los, las, automáticamente es objeto directo. A ver, cómpramelo, a lo, objeto directo. Me, que es el pronombre personal, átono, ¿sí? Objeto indirecto. A mí, ¿no? Porque acá hay un enlace, objeto indirecto. Acá, te lo advertí. Lo, objeto indirecto, porque son los que sustituyen, ¿no? En objeto directo, no se olviden, grábense en su mente. Lo, la, los, las. O Lola, ¿no? Con sus plurales. Lola, los, las. En este caso, te lo advertí. Lo, objeto directo, y te, que es un pronombre átono. Recuerden, ¿no? Acuérdense rápido, sí. Me, te, se, nos, os. En la otra, se lo dijo. Lo, objeto directo. Se, que es un pronombre átono, objeto indirecto. ¿Sí? Porque acá ya han sido reemplazados alumnos. Entonces, alumnos, cuidado. Porque una cosa es decir comprar. Acá cómpramelo. Y acá tenemos pronombres átonos. Bien, estudiantes, en actividades elaboran un organizador visual, ¿no? Y le toman una fotografía y la envían a la plataforma o me lo envían también a mi WhatsApp, como así están haciendo varios alumnos. El día de ayer también me he enviado ya, como su nombre, Ricardo Paredes, que también me ha enviado. Camila también me sabía enviar, yo no sé qué está pasando con Camila también, o de repente lo está enviando a la plataforma, ya voy a entrar a revisar, porque a veces en la plataforma demora mucho. Bien, dejando el espacio correspondiente, alumnos ahora colocan examen diario 5 en su cuaderno. Examen diario 5. ¿Cómo? Un rato. Ya, por favor, a ver, vamos. Su cuadernito ya debía estar ahí listo ahí. Examen diario 5. Voy alistando el cronómetro mientras ustedes se alistan. A ver, Analí. Ayer ha sido RB, ¿no? Ya, Analí, voy a revisar ahora, no te preocupes. Bien, ¿todos listos? Cuento hasta 5, ¿ah? Debe estar ahí, alumnos,
examen diario 5. El título de ese examen diario 5, clasificación del sujeto. Clasificación del sujeto. Bien, correcto, entonces y vamos a empezar. Cronómetro. Pregunta número 1. ¿Qué oración tiene sujeto incomplejo? A. Cada gallo canta en su corral. B. Los sobres los envió Miguel. C. Muchos elogian tu presencia. D. El señor López se enojó al ver a su hija con él. E. La hermosa mujer viaja al sur. Lo primero que tienen que recordar que es un sujeto incomplejo. Y solamente colocan la respuesta, alumnos. Tienen 2 minutos. Tiempo. Pregunta número 2. ¿Qué oración presenta sujeto tácito? A. Piensa en lo que haces. B. No me doy por vencido. C. Te quiero así. D. Te amaré siempre. E. Luz irá a la fiesta. Ya saben, tácito, que está sobreentendido. Alumnos, cuando ustedes envíen el examen diario 5 debe ir con su título. ¿Ah? Por algo estoy colocando título, por favor. Deben hacer las cosas como deben de ser. 2 minutos.
Tiempo. Pregunta número 3. ¿Qué oración presenta sujeto expreso? A. Las autoridades repararán los locales escolares. B. No hablaba seriamente. C. Estuvimos 2 horas sentados en ese duro banco. D. Hablas con un acento extraño. E. Se lo dijo una y otra vez lo que tenía que hacer. Cuando hablamos de sujeto expreso, es que el sujeto está presente en la oración. 2 minutos. Tiempo. Pregunta número 4. ¿Qué oración presenta sujeto compuesto? Letra A. Los días del año vuelan. B. El perro, el gato y el ratón son enemigos. C. La fábrica de cueros ardió en un santiamén. D. Volaremos juntos por nuestros sueños. E. Solo vivo para amarte. ¿A cuándo es un sujeto compuesto? Cuando tiene 2 o más núcleos. ¿Correcto? Cuando tiene 2 o más núcleos. Más no les puedo decir. 2 minutos.
tiempo. Quinta y última pregunta, el examen diario número 5. ¿Qué oración presenta sujeto complejo? A. Los campesinos y los mineros trabajan arduamente. B. José Ramos me dijo la verdad. C. Todos te reconocen. D. Laura hace su tarea de historia. E. Cuéntanos leyendas antiguas. Esto es todo lo contrario al sujeto incomplejo, ¿no? Que fue la primera pregunta. Para eso tienen que saber cuándo es complejo un sujeto y cuándo es incomplejo. Bien, tiene el tiempo de 2 minutos. Los que han terminado, envían por favor. Ricardo ya envió hasta el día de mañana. Profesor, hasta el día lunes. Hasta el lunes, hasta el día lunes. Profesor, ¿Sí? yo le voy a enviar más tarde la respuesta. ¿Por qué, Camila? Igualmente ayer te has olvidado, no has enviado, ya tienes su nota de 0. Es que el tiempo para todos es por igual. Esto es un examen diario. Ese 410 no tiene nombre. Renato, Fernando. Hasta el día de mañana. Matías, hasta mañana, hasta la próxima semana. Matías, hasta la próxima semana. Profesor, ¿se lo puede? Profesor, ¿Sí? ¿se lo puede enviar como escrito por WhatsApp? Sí, Es que... me pueden enviar escrito por WhatsApp, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ok, profesor. Entonces, Fernando, Ricardo, Renato Mollenedo, Matías, Damaris, hasta la próxima semana.